Sí, Guti sigue con el proceso y a lo mejor la semana que viene igual tenemos buenas intenciones de que pueda empezar a incorporarse al grupo. Luego ya veremos el periodo o el tiempo que tratará, pero hasta la semana que viene pues parece que va todo bastante bien y me gusta teneros informados al día de cómo tengamos todas las cosas. Lo de Justin no pinta nada bien, se le están haciendo pruebas en diferentes sitios. Ayer ha estado con un médico importante de España también viéndole y parece que va a haber que intervenirle. Esto significaría que le perderíamos a lo largo de toda la temporada. Pero a lo largo de este fin de semana vamos a hacer unas últimas pruebas y se le va a ver para ver si puede haber una última opción de que él pueda aguantar para no operarle hasta verano, digámoslo así, porque es un tema de menisco y ya sabéis que estas cosas, las artroscopias, son 3-4 meses entre unas cosas y otras los que puede durar, entonces vamos a ver un poco cómo evoluciona. No es una lesión grave de rotura de ligamentos, pero sí que es jodida ahí. Luego tenemos a Javi también, Javi García, que sufrió un golpe fuerte en el último entrenamiento y ha conllevado una distensión en uno de los hombros y está con esas dificultades. Y Sili, que le tenemos en la cama con gripe, con lo cual un poco el trabajo de estos últimos días que estábamos con Fran Vázquez y con Rodrigo de menos minutos, pues como dicen, madrecita, que nos dejen como estamos. Ahora vamos a empujar con ellos todo lo que podamos y ya está, y a ver si podemos estar. Para mí es cierto que parece que destacan dos individualidades un poco por encima del resto, ¿no? El mejor anotador de la liga y el mejor reboteador. Estos son como palabras mayores, ¿no? Pero me gusta mucho Badalona porque me parece el mejor equipo como bloque, ¿sabéis? O sea, da igual si un día tienen percances, si tienen lesionados. Creo que tiene una rasmia como conjunto, como sobriedad, que trabajan todos en el mismo camino. Creo que es un equipo muy sólido, con jugadores nacionales que creo que, y jugadores de cantera, aunque no sean nacionales, pero con un futuro muy prometedor, con unas ideas muy claras. Es verdad que Prepelis pues marca un poco ciertas tendencias en determinados partidos, o Omic un poco en ese sentido, pero de verdad que a mí trabajos como los de Ventura, como lo de López Arostegui, yo creo que son jugadores, Dimitrievich, todos ellos que realmente suman muchísimo. Me gusta mucho el trabajo que hace su entrenador. Creo que es de esos clubs un poco modélicos en muchos aspectos, que han pasado dificultades económicas, pero sin que en los últimos años están realmente asentándote otra vez en la competición. Por lo tanto, entiendo que es un partido muy complicado, entiendo que es un partido difícil, porque, repito, nos enfrentamos a algunas individualidades, pero para mí, por mucho que estas individualidades destaquen, lo que mejor tienen es que son un bloque muy sólido. Bueno, es difícil porque cuando uno tiene tanto talento, lo que hay que hacer es intentar pues alargar lo máximo posible su número de fallos, pero al final los números que marcan un poco la anotación, eso los tienes ahí, ¿no? Hay que buscar alternativas. Yo creo que Badalona, de verdad, que para mí tiene varias armas muy importantes y una de ellas es también la posición de cuatros, y creo que en el puesto un poco de bases han perdido a Cisis en este momento, pero están jugando con varios saleros, jugando en posiciones un poco también de base. En fin, tienen un condicionante de equipo bastante sólido. No es un solo objetivo el que tengamos que hacer, sino que creo que son distintas ramas las que tienen, aunque es verdad que parar a Prepelis es una de las opciones importantes para todos los que nos enfrentamos a Badalona.